Estamos celebrando el nacimiento del Salvador, que no es menor. Ya hemos dicho que el Salvador ya existía antes de su nacimiento. Por eso no es menor lo que celebramos. Y hemos predicado en el Evangelio de Juan, que es un evangelio muy peculiar, porque nos trae, como Mateo y Lucas, el relato con detalles del nacimiento de Jesús. No habla nada de María, de ángeles, nada de los pastores, de los magos, nada, simplemente parte hablando de que en el principio el Verbo ya existía. El Verbo creó todas las cosas y el Verbo era Dios. Y ese Verbo era la luz del mundo. Eso no es una clase de lenguaje. Y por verbo la Biblia nos quiere indicar o nos quiere apuntar hacia el significado supremo que tiene Jesús. Quizás dentro de nuestra cultura semi-cristiana latinoamericana, la idea misma de Jesús es una idea muy banalizada. Si uno pregunta en la calle sobre Jesús, la gente va a decir, sí conozco. O sea, pregunta sobre la Navidad, la gente va a decir, ¿no es cierto?, sobre, bueno, nació Jesús, y incluso, incluso uno puede escuchar eso en esos programas matinales, así que hablan puras cosas inútiles así. Pero que la gente dice, porque está dentro de la cultura, y junto también con el tema de una idea generalizada y banalizada de Jesús, está el concepto de la esperanza. Está el concepto de la esperanza. Decimos que la Navidad es esperanza. En la invitación que nosotros repartimos ayer y que repartimos por internet, nosotros sabemos que hemos puesto esa imagen, hemos invitado a la gente a escuchar sobre la esperanza, pero cuando nosotros pensamos en ese particular, podemos tener ideas de esperanza muy distintas. Lo que tenemos que hacer es preguntar ¿qué es esperanza? ¿Qué es esperanza? Por ser algo tan común, yo creo que difícilmente nosotros nos hemos dedicado a meditar y pensar, pero en realidad, ¿qué es lo que es esperanza? Para saber si tengo o no. Yo, buscando en internet, obviamente, encontré algunas definiciones. Una definición que me pareció adecuada, porque es bastante sencilla. Dice que esperanza es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Entonces, todos nosotros tenemos la esperanza de que a las 2:30, 3 o 4, ¿no es cierto?, el almuerzo esté listo. Sobre todo si ustedes, como yo, esperan que de repente la señora, la abuela, ¿no es cierto?, termine de preparar. Ahora, si usted es el cocinero, usted es la esperanza de la familia, la esperanza de que haya almuerzo, ¿no es cierto? Porque también esperanza no solamente es ese sentimiento, pero también es la cosa o la persona que es objeto de esa confianza. Entonces uno sabe que si la mamá está en la cocina, la cosa va a salir, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros pensamos en esperanza, yo buscando una forma de entender, yo creo que nosotros todos tenemos esperanza. Y es la esperanza lo que nos hace levantar en la mañana. Porque la esperanza, de cierta manera, es esa certeza, esa convicción de que las cosas van a resultar. Yo no sé exactamente por qué viniste hoy día, pero algo había en ese sentimiento que te hizo pensar de que si voy a la iglesia, algo bueno puede salir de ahí. Sea por la simple repetición de ir a un culto religioso que me bendiga, ¿no es cierto?, de una forma equivocada, pero es una forma
que sirve para que muchas personas vengan, o sea, efectivamente por la convicción teológica de ir a adorar al Cordero que nació, de ir a adorar a Jesús. Algo había de esperanza que te sacó de la cama hoy día en la mañana. Algo había. No solamente para venir aquí hoy día, pero para vivir. La esperanza es algo que todos nosotros necesitamos desesperadamente. Yo me imagino, bueno, no soy un profesional en el área, pero me imagino que una de las marcas de la depresión sería esa falta de esperanza en la vida. Que no espera nada, ya no quiere nada, no cree que nada puede cambiar o resultar. Obviamente que es más complejo que eso, estoy aquí generalizando, pero mucha gente vive en una situación así. Cuando uno sale a trabajar, sale la confianza de que llegará a su destino, y de que al trabajar recibirá por lo que está haciendo. Imagínense ustedes que están trabajando en un local, en una empresa, en un lugar que ustedes no saben si les pagarán al fin de mes. ¿Con qué motivación? Uno se preguntaría, ¿y a qué voy? Si por último ni me van a pagar. A veces hay contrato, a veces no, pero hay una esperanza, una convicción de que al fin del mes te van a pagar. Un acuerdo. O al que vende, la convicción de que alguien va a comprar. Si abro el negocio, alguien va a entrar a comprar. Si yo no hubiera tenido esa convicción, no lo abriría. Por lo tanto, nosotros sabemos que esperanza es eso, lo que nos mueve. Pero yo creo que esperanza es algo que Dios puso en nosotros para que en última instancia nosotros nos volviéramos hacia Él. Porque Él es la esperanza última. Él es el sentido último. Y yo, pensando en una forma de entender eso, me acordé de algo tecnológico que es bastante útil. Hay una aplicación para celular, en este caso aquí el del iPhone, que sirve para que cuando pierdas el celular, puedes entrar en internet de cualquier lado, a una otra computadora, qué sé yo, y buscar por tu celular. Lo que hace la aplicación es puede ser varias cosas. Una de las cosas es hacer con que el celular empiece a llamar, a sonar, porque no pocas veces la gente pierde el celular dentro de la propia casa. Yo me acuerdo en un retiro que fuimos meses atrás, y uno de los líderes de la alabanza había perdido el celular y había pensado que alguien le había robado, y estaba desesperado para aquí, para allá, y usó la aplicación, y resultaba que el celular estaba dentro de su mochila. Se cayó dentro de la mochila, así como que no le había visto, y la cosa sonando, ahí lo encontró. Esa aplicación es interesante porque te ayuda a localizar y ir en búsqueda para retomarlo. La esperanza es ese sentimiento que nosotros como seres humanos tenemos, que en última instancia nos hace pensar que nosotros no nacimos simplemente para la vida aquí y ahora. La esperanza es de alguna manera una forma de volver a Dios. Una forma de volver a Dios. Obviamente que el pecado ha distorsionado eso. Por eso la gente ha puesto su esperanza en muchas otras cosas equivocadas. En los sistemas políticos. Creyendo, como hacemos nosotros los latinos, que si nosotros cambiamos el gobierno, las cosas cambiarán en el país. Y se cambia el gobierno y las cosas siguen igual. Si cambiamos la economía, las cosas cambiarán. Y vemos gente pobre en países de una economía A y gente pobre en el país de economía B. Si bien que en algunos países la gente está más pobre que en otros, pero la economía tampoco ha resultado. Y la gente va depositando sus esperanzas en un montón de cosas antes de llegar a Jesús. Lo que queremos decir en esta Navidad es que Jesús es esperanza. Quizás usted puede pensar, bueno, pastor, eso ya lo sé. Pero quiero que vuelvas a pensar en eso. Jesús es la esperanza. Pero Jesús es tu esperanza. Yo no quise hacer propaganda, pero yo no quise poner, ¿es Jesús tu única esperanza?
de la iglesia al lado. Pero yo creo que hay 3 razones que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, para pensar en que Cristo es la esperanza. 3 razones de por qué Cristo es la esperanza, no una esperanza. Es la misma esperanza, la suma de toda la expectativa, tanto de lo que nos mueve como personas, como aquello que es la aspiración última de nuestra existencia. El texto bíblico dice ahí: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Verbo se hizo hombre. En la Reina Valera dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros pensamos en por qué Cristo es la esperanza, lo primero que debemos entender a la luz de ese texto es que Cristo es la esperanza porque en Cristo la salvación se hizo posible. En Cristo la salvación se hizo posible. ¿De qué estamos hablando? El texto dice que el Verbo se hizo hombre. El Dios eterno, que siempre ha existido, encarnó, adoptó una nueva naturaleza y se puso en nuestro lugar. Nosotros estamos perdidos sin Cristo, de tal manera que si no hay una intervención divina en buscarnos, nosotros no podemos salir de esa situación. Por más que usted crea que usted se haya portado bien, incluso lo bueno en nosotros, si hay algo bueno, lo bueno en nosotros fue hecho posible porque Cristo se encarnó. Cuando decimos que el Verbo se hizo hombre, queremos decir literalmente que en el momento en que nació Jesús, o que fue concebido por obra del Espíritu Santo, Él asumió una otra naturaleza. Él se hizo un ser único para ponerse en nuestro lugar. En Cristo la salvación fue hecha posible, indicando que si nosotros necesitáramos un tipo de Salvador que no existe, un tipo de Salvador que no era la economía, que no era incluso los judíos tenían una visión distorsionada del Mesías, por eso lo rechazaron. Incluso los mismos discípulos, que Jesús estaba ya terminando su ministerio, a punto de regresar al Padre, y los discípulos: bueno, muéstranos al Padre, o más bien, ¿cuándo será que vengas en tu reino para imponer tu reino, tu gobierno político, económico y social sobre este mundo? Ellos todavía estaban con la idea de que la esperanza que Jesús podría traer sería una esperanza de cambio social, político y económico. Y no se daban cuenta que el cambio que Jesús traía era sobrenatural, que por ser tan amplio involucraba también a esto. Pero no es solamente esto. Necesitábamos nosotros de un tipo de Salvador que no fuera hombre como hombre, pero que no fuera Dios como Dios, que fuera Dios y hombre al mismo tiempo, 2 naturalezas, sin confusión, sin mezcla, sin subordinación, perfecta. Necesitábamos de algo sobrenatural. Es eso lo que hace posible nosotros hoy día creer en Jesús, creer en Dios, tener esperanza de salvación y no de condenación eterna, porque Él fue lo que hizo la salvación posible. Es interesante cuando pensamos en eso, porque siempre es de nuestra cultura, de nuestra costumbre, pensar que podemos tomar la iniciativa. Aquí vemos la iniciativa única de Dios, la iniciativa única de Dios. La salvación, ya hemos dicho eso muchas veces aquí, es única iniciativa de Dios. El problema no es que usted sepa eso, el problema es qué es lo que haces tú con esa información. ¿Qué emoción eso le provoca? Bueno, yo sé que Dios me salva. ¿Cuál sería la reacción correcta a esa información? Ese es el punto. ¿De qué manera el saber que Dios tomó la iniciativa de venir a salvarme cambia la manera como yo vivo?
cambia la manera como lo veo a Él, cambia la manera como me relaciono con la iglesia. ¿Será que la convicción de que Cristo vino a salvarme no me debe llevar a ser con todas mis fuerzas un esclavo suyo, un esclavo por amor, a devotar mi vida a Él, a gastarme por Él? ¿Será que la iniciativa de que Él me salvó no me quitaría el orgullo de pensar lo bueno que soy, lo digno que soy, lo correcto que soy? Y no me pondría en una posición de humillarme y decir, qué miserable hombre soy, que estoy perdido y Él me vino a buscar. Qué gran amor, qué gran amor. Cristo hizo la salvación posible. Si Él, solamente por esto, no es la razón por la que te levantes todos los días con el corazón lleno de gratitud, no solamente en Navidad, y no solamente gratitud porque te ha ido bien, porque tienes pega, tienes salario, porque te ha ido bien en la familia, no hay nada enfermo, todo le ha resultado, sino que te despiertas en la mañana con la convicción de que merecías ir al infierno, y no estás yendo al infierno, sino que al cielo, porque Él te salvó. Si eso no es esperanza suficiente para hacerte feliz, nada te hará feliz. Nada te hará feliz. Nosotros sabemos que Cristo es la esperanza, porque Él hace la salvación posible. Él es la misma salvación. Y hemos dicho incluso aquí en el Conexión, salvación no es algo que yo tengo, es algo en el cual yo soy transformado. Porque salvación es la restauración de la paz con Dios. Y tener intimidad con Dios y comunión con Dios es ser hijo de Dios. Eso es lo que dice Juan. Nos dio poder de ser hijos de Dios. Nos adoptó. Abrió sus brazos. Y nosotros estábamos sucios. Pero Él nos abrazó. Cristo hace la salvación posible. Si hay alguna solución para este mundo, ella solo puede ser sobrenatural. Ella solo puede ser sobrenatural. Solamente en Cristo está nuestra esperanza. Pero Cristo es la esperanza también porque en Cristo Dios nos entiende. Es interesante eso. Uno va a decir, bueno, pastor, eso está mal, porque Dios es Dios, Dios sabe todas las cosas, Dios entiende todas las cosas. Obviamente que sí, Dios entiende todas las cosas. El punto es, cuando Cristo se hace hombre, literalmente lo que provoca en esa encarnación es la empatía. Él no solamente se hizo hombre, el texto dice que Él habitó entre nosotros. La palabra habitar aquí es la palabra para armar su carpa entre nosotros. Él tabernaculizó, entonces existe esa palabra, entre nosotros. Y yo estaba pensando en eso, en ese habitar entre. Bueno, nosotros somos inmigrantes. Hemos decidido venir a Chile y habitar entre ustedes. Y una de las consecuencias de habitar entre una específica sociedad es que uno va acostumbrándose con el estilo de vida, con la cultura, y va asimilando la forma de pensar, va entendiendo cómo la gente piensa. A principio es raro, pero después uno se acostumbra y uno empieza a hacer lo que se hace normalmente y no le provoca ningún espanto. Y dice, no sé, así que se hace. Pero quizás pensemos de una forma más práctica. Muchos aquí no son viñamarinos. Bueno, de hecho algunos ni siquiera viven en Viña, viven en Quilpué, pero hagamos cuenta que todos viven en Viña. Muchos aquí no son viñamarinos. Algunos han venido de Santiago, otros del sur, alguien quizás del norte, no sé. Y han venido a vivir aquí en Viña del Mar. Y se han hecho viñamarinos. No son viñamarinos de nacimiento, pero se puede decir que son viñamarinos de corazón.
aprendieron a amar la ciudad. ¿Por qué? Porque habitaron en esa ciudad. El habitar provoca esa identificación, esa empatía. Cristo, cuando vino y se hizo hombre, no es que Él no tenía el conocimiento de lo que era el ser humano, porque Él obviamente lo había formado, no solamente porque Él no tenía empatía con nosotros, obviamente que no, pero Él, a través del habitar entre nosotros, dio muestras, hizo visible, hizo notable su empatía, la empatía de Dios con nosotros. Implica en la cercanía de Dios al ser humano. El Dios que está cerca a través de la oración está aún más cerca cuando lo veo sentando en mi mesa, cruzando la calle. Obviamente que ahora no vemos, estamos hablando de la época de Jesús, ¿no es cierto? Cuando Jesús estaba ahí. Imagínense ustedes qué es lo que debe haber sido a José y María formar un hijo que era el Hijo de Dios. Yo creo que eso quizás no fue tan difícil, yo creo que debe haber sido ser hermano de Jesús. Él siempre tenía la razón. Él estaba ahí. Él habitó entre nosotros para mostrar para nosotros que Dios entiende lo que nosotros estamos pasando. ¿Cuántas y cuántas veces los problemas nosotros ocultamos, o cuando oramos sobre tal problema ponemos en tales palabras, a veces genéricas y a veces muy formales, como que no, si Dios no entiende eso es cosa mía, es cosa aquí? ¿Cómo que no entiende? No solamente entiende porque sabe todas las cosas, pero entiende al punto de hacer uno como nosotros y de vivir entre nosotros. Literalmente, Él aplicó la empatía de la encarnación. Él está accesible. Piensa en los problemas que has tenido y que no has llevado al altar del Señor, porque piensa que eso es una formalidad, porque piensa que es una forma religiosa simplemente de, bueno, Señor, ya, como decimos, no queda nada más que hacer sino que orar, como si orar no fuera nada, o como si fuera la última cosa que uno hace cuando ya no tiene otra opción. Yo no puedo hacer nada ahora, solamente Dios puede hacer. Dios siempre pudo hacer. Dios siempre pudo hacer. Incluso antes de los médicos, antes de que trataras tú de arreglar el problema, Él ya podía arreglarlo. No es la última opción, es la mejor de ellas, de hecho. Él entiende su problema. Y quizás muchos de nosotros vivimos un drama particular, oculto, que ni nuestros seres queridos conocen. Puede ser una tontera. Cuando uno habla en voz alta, suena como una tontera y quizás le da vergüenza decir. A veces le da vergüenza porque de verdad es algo vergonzoso. Pero lo que tenemos que entender es que Él entiende. Él entiende y Él está ahí. Él está cerca de nosotros. Esta cercanía nos hace aceptables ante el Señor. Él entiende, Él ve. Al orar, recuerda eso, al orar, recuerda que estás hablando con alguien que entiende lo que está diciendo y por qué está diciendo eso. Incluso la palabra dice que ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote, un mediador que no nos entiende. Eso quizás es esperanza de muchas personas en las elecciones, de un político que entiende la realidad de la gente, la realidad del pueblo. Y hay que decir pueblo para ganar votos, ¿no es cierto? Del pueblo. Gente como la gente, que entiende la gente. ¿Por qué queremos eso? Porque queremos allá arriba gente que interceda por nosotros, que conoce la realidad de aquí abajo. Lo que pasa es que Dios no solamente entiende de forma conceptual,
Pero Él hizo ese concepto visible al venir hasta aquí, hasta abajo, y no abajo a nuestro nivel, abajo de nosotros, porque Él mismo dijo que Él no vino a ser servido, sino que a servir y dar su vida por rescate de muchos. Él entiende. Él entiende. Si tenemos una esperanza en la vida, además de la esperanza en la salvación en Cristo, es la esperanza de que si yo clamo al Señor, Él entenderá mi problema, Él entenderá mi lucha, Él entenderá mi dolor, Él entenderá la vergüenza, Él entenderá que es lo que quebró ahí, Él entenderá exactamente lo que estoy sintiendo. Él me entenderá incluso cuando yo no me entienda, porque Él me conoce. No me conoce solamente como un Dios lejano, pero me conoce porque Él se hizo ser humano, como humanos somos, aunque sin pecado. Pero también, si Cristo es nuestra esperanza, porque hace la salvación posible, si Cristo es nuestra esperanza, porque en Cristo Dios nos entiende, nosotros debemos entender que Cristo es nuestra esperanza, porque en Cristo nosotros podemos conocer a Dios. Parece redundante, parece genérico, porque todos creen que pueden conocer a Dios, pero en realidad no lo pueden. Lo que el texto dice es que cuando Cristo se hizo visible, lo que Él hizo visible fue el mismo Padre. Si hay algo que podemos conocer de Dios, es lo que Dios ha revelado de sí mismo. Yo te puedo conocer a ti, y ustedes me pueden conocer a mí. Ustedes saben mi nombre, yo sé el nombre de ustedes. Sabemos dónde vivimos, qué hacemos, que compartimos ideas, porque estamos aquí. Pero hay personas que nosotros no podemos conocer. Personas que son muy poderosas, o que están viviendo en un otro nivel de la sociedad o del mundo. No tenemos acceso. Hace unos días, unas semanas, empezamos a ver esa serie de la reina Elizabeth, la reina Isabel, y que es muy interesante, pero muestra cómo es vivir una vida donde tú ya no eres tú, porque todos te están mirando, pero al mismo tiempo todos te están mirando, pero nadie te conoce en realidad. Todos te conocen, pero nadie te cacha. Yo creo que con Dios muchas veces pasa eso. Todos saben que existe algo. Incluso en regiones donde no hay un conocimiento básico de la fe cristiana. Hay en el ser humano una necesidad espiritual que le hace buscar a Dios, un Dios. Si él no conoce el Dios verdadero, lo inventa uno. Pero él necesita tener eso. El punto es que el ser humano no puede conocer a Dios correctamente si Dios no es revelado a él. Cuando decimos de la luz, decimos que la luz, ¿qué es lo que reveló? Reveló a Dios. La luz que alumbra a todo hombre nos hizo conocer a Dios. Y conocer a Dios no es simplemente saber que Él existe, es conocer su ser, su carácter, su amor. Conocer no solamente en tener el intelecto, pero conocer en el sentido de entender, de asimilar. ¿Cómo sé que ustedes saben hablar el castellano? Cuando hablan, porque dominan el idioma. ¿Cuándo aprendieron? Cuando fueron expuestos a él. Cuando niños, sus padres hablaban ¿qué idioma? ¿Solamente latín en el hogar? No, hablaban el castellano. Así aprendieron. Así fuimos expuestos a ese conocimiento, y nosotros no simplemente sabemos de una forma externa, sabemos porque lo practicamos, evidenciamos que sabemos, porque es como hablamos. Y algunos no hablan otro idioma, entonces es el único idioma que yo sé. Pero yo sé, yo lo conozco. A Dios, nosotros cuando hablamos de conocer a Dios, no estamos hablando de saber que Dios existe, estamos hablando de ser convencidos, de ser explicados a partir
de esta realidad. Eso es lo que Cristo representa. En Cristo nosotros hemos podido conocer a Dios. Literalmente, Él nos ha llamado a contemplar su gloria. ¿Qué es lo que es contemplar su gloria? La palabra gloria produce muchas distintas interpretaciones. En Perú es esa leche, ¿no es cierto? Esa marca de leche. Pero gloria podemos traducir aquí como la manifestación de todo lo que es bello, de todo lo que es hermoso, de todo lo que es maravilloso del ser de Dios. Es de su gloria. Puede ser algo que brilla, puede ser algo que se destaca, algo que llama la atención, pero es notadamente algo que apunta a ser lo mejor, lo más hermoso y lo más maravilloso del ser de Dios. Cuando Cristo habitó entre nosotros, vimos su gloria. Él sanaba a los enfermos, enfermos de enfermedades incurables. Caminó sobre el mar, multiplicó el pan. Hizo con que la tempestad y el mar se calmaran. Hizo muchísimos milagros. Esos son manifestaciones del poder y de su gloria. Pero más que eso, Él caminó con personas y amó personas que no eran amadas por su sociedad. Aceptó a los rechazados. Tocó a los leprosos. Escuchó y se compadeció del lamento de una viuda, del sufrimiento de la gente. Manifestó su amor y enseñó a sus discípulos a amar como Él amaba. Todo eso manifestando la gloria de Dios, manifestando lo hermoso de Dios. Hemos visto y hemos conocido que Dios es amor a través del mismísimo testimonio de Jesús, amándonos literalmente, amando gente. Quizás el conocimiento que tengas de Dios siga siendo un conocimiento de un Dios formal, de un Dios de la religión, pero si ese conocimiento que tienes de Dios no te ha transformado, es porque no lo has conocido. Eso es lo que pasaba con Jesús y que es lo que sigue pasando con Jesús. Que al conocer a Jesús conocemos a Dios de verdad, Dios como Dios es, el amor como es el amor de Dios. Un Dios para el que nada es imposible. Un Dios que se preocupa de mí. Por lo tanto, es muy importante que podamos recordar eso, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fue lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Él es el Dios mismo. Podemos conocer a Dios. Nuestros ojos ya no están cegados a eso. Y ese conocer a Dios nos ha transformado. Vuelvo a la pregunta que hice al inicio. Si yo conozco a Dios, ¿qué es lo que debe haber? ¿Qué es lo que debo sentir? ¿Cómo debo vivir? ¿Y qué es lo que debe ser transformado en mi vida? Al conocer a Dios. Yo no puedo decir que conozco si nada ha cambiado en mí. Yo no puedo decir que conozco a Dios si no me he maravillado con Él. Yo no puedo decir que conozco a Dios si no puedo repetir como los discípulos: ¿quién es este? ¿Quién es este? Muchos creen que conocen a Dios, que saben todo de Dios. Aquí lo tengo. No, ya conozco toda esa historia. He leído la Biblia, he ido a los cultos, yo entiendo, yo sé. Esa actitud de que yo domino el asunto revela la más profunda ignorancia, porque en tratándose de Dios no hay cómo dominar el asunto. En tratándose de Dios, yo sé que conozco a Dios cuando hay en mi corazón un asombro, la duda de yo no domino eso, yo no sé todo de Dios, el temor de lo grande que es eso, pero al mismo tiempo una sed inagotable por conocerle más.
y más y más. El que domina el asunto no tiene sed por conocer a Dios, pero el que es dominado por Él sabe que no puede dominarlo y sabe que necesita más y más y más y más y más y más. El conocer a Dios nos domina. Eso es lo que necesitamos. Él hizo Dios conocible para generar en nosotros esta sed por Él. Es como cuando uno no estudió para la prueba y no se sabe exactamente cuál es la materia, y a la víspera voy a revisar. Ya pasó eso conmigo. Yo pensaba que era poca cosa, y revisando me di cuenta que era mucha cosa. Dije, uy, ahí complicó. Y uno se da cuenta que no domina, es mucha cosa. Yo nunca había visto eso. ¿Dónde estuve todos esos 3 meses? Y ahí es donde nace el miedo de que la prueba será fatal. No voy a saber nada, voy a fracasar. Después del miedo viene el arrepentimiento. ¿Por qué no estudié antes? Surge una puntita de esperanza. Quizás, ay Señor, ayúdame, ¿no es cierto? Y por fin uno se resigna. Bueno, hay que dar ese ramo otra vez. No hay caso. En la vida muchas veces no podemos repetirla. No podemos hacer el ramo otra vez. Por lo tanto, tenemos que entender eso. Conocer a Dios es ser dominado por Él. Es ser dominado por esa pasión que me hace quererle más. Vivir para Él. Ser consumido por Él. Porque Él nos entiende, Él nos conoce, Él nos ama. Ahí en Juan mismo, Él relata ese evento con Felipe. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Mostrando que Felipe no hizo la tarea de casa. De que Felipe no había entendido nada hasta el momento. Y yo creo que Felipe no hablaba solamente por él. Él hablaba también por sus compañeros, porque uno sabe cómo funciona. A veces uno no tiene así como que, oye, pregunta al profe, ¿no es cierto? Él le dice a otro que pregunte. Y uno pregunta, el valiente pregunta, y se quema, porque él es el que recibe el reto. Y todos los demás así como que tenían la misma duda, pero nadie se aventura a decir. Y él pregunta, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Qué es lo que quería Felipe? Felipe quería una visión sobrenatural de un ser que es invisible, porque Dios es por definición un espíritu, por lo tanto invisible, literalmente. Él quería eso, porque quizás tenía una visión distorsionada del mismísimo ser de Dios. Muéstranos al Padre. Él quería más de Dios, de hecho. Él quería más de Dios, de repente un otro nivel de intimidad, ser llevado a un otro nivel de comunión con Él. Él tenía esa expectativa y Jesús le responde de una forma bastante casi que enojada, pero un poco irónica. Dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Qué ridículo es. Qué cosa más sin sentido. Yo soy la mismísima revelación del Padre. Por eso hay que deshacerse de la idea de que llegaremos en el cielo y va a haber un viejito barbón sentado en el trono al medio y Jesús al lado, un Jesús más jovencito, ¿no es cierto? El Padre viejo y Jesús así como más o menos joven, ¿no es cierto? Con 33, ¿no es cierto? Porque esa es la edad que tenía, ¿no es cierto? Dicen. Bueno, ahí a los 33 con su buena barba, ¿no es cierto? Algunas cañas así. No es así. Él es la visibilidad de Dios, de lo que podemos conocer. Todo de lo que podemos conocer de Dios está en Cristo. ¿Qué es lo que eso quiere decir para mi vida? La forma como yo me relaciono con Él, la forma como yo le tomo en cuenta, cómo le obedezco.
la importancia que doy. Y ojo, el mundo no rechaza a Dios, el mundo rechaza a Jesús. Todos tienen un concepto de Dios. Si nosotros hablamos aquí en la calle, muchos van a, no, si Dios, sí, no, si yo creo en Dios, Diosito, el de arriba, algo así. Pero cuando entramos en la descripción de que, pero Dios es Cristo, ahí el asunto empieza a ponerse grave, a ponerse complicado. ¿Cómo entonces debemos vivir? ¿En qué está su esperanza? Está en Cristo, porque Cristo es nuestra salvación. No hay otro camino, no hay otra forma. Él hizo la salvación posible. Él hizo que la comunión con Dios fuese restaurada. Pero en Cristo también está la gracia. Él nos conoce. Él nos conoce miserables como somos. Él nos entiende. Y Él ha derramado su gracia aún así. Él nos quiere. Porque Él ha decidido querernos. Pero en Cristo también está nuestra paz. Porque al conocer a Dios, hemos tenido la paz con Él restaurada. Eso es lo que mucha gente anda buscando: salvación, gracia y paz. Algunos en las cosas equivocadas. En Cristo están esas cosas. No en su comportamiento religioso, no en una dieta vegana o algo por el estilo. Gracias a Dios por eso. No por un sistema, un cambio político, económico. No hay marcha en el mundo que produzca ese tipo de transformación, ese tipo de vida. Por lo tanto, debemos depositar nuestra esperanza en Jesús, porque la Navidad es esperanza y la esperanza es Cristo.